vamos a darle la bienvenida a mi querida, bella y hermosa Isabel Cristina Estrada. Isa, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Por Hola, acá. hola a todos. Hola, mi corazón bello, qué rico tenerte acá, qué honor que estés con No, yo estoy nosotros. feliz, estoy muy emocionada. Verme desde este otro lado, porque si bien hablabas y cuando hablábamos del milagro, cuando Cris, los milagros a veces vienen en procesos, en tiempo, no es momentáneo, no es ahí mismo. Entonces me hace muy feliz poder hablar de todo ese proceso y más a tu lado, al lado de muchas personas. De pronto hay gente que no conoce absolutamente nada de mí. Yo me presento, soy Isabel Cristina, soy antioqueña. Mali hablaba mucho de ella como es santanderiana, entonces, y yo antioqueña, fui o soy su paciente todavía, y sí, ahí hay un choque que uno dice, pucha, ¿qué es esto? Pero no saben lo gratificante y lo verdaderamente bueno y lo que sirve pueden tener esos choques de confrontación y que alguien más te lo diga de una manera muy bonita, pero sobre todo que te ayuden a despertar, o sea, que te muevan, que te Yo creo, Male, despierten. Y quisiera hacer algo antes de empezar, dale, una dale. oración, una intención a nuestro Dios hermoso, que siempre nos ha acompañado, que nos permita decir y hablar, escuchar en base al amor, que nos dé luz, nos dé transparencia, nos dé mucha sabiduría, para que todo se nos dé de una manera hermosa y perfecta. Amén. Wow. Y literal, hacerlo así porque lo que Dios me ha dicho y me dio todo en su momento, Isa, y literal, o sea, todo ha sido en su momento. Nada ha sido cuando yo he querido, porque así era. Desde que yo empecé yo quería todo ya, yo quería, y no, o sea, yo creo que con Male llevo muchísimo tiempo, años, ¿Cuánto, mi amor? y ¿Cuántos años? ¿Cuántos años 4, llevamos si no estoy mal, juntos? 4 Como años 4 añitos. juntas, 4 años juntas, y eso es lo que más hermoso me ha parecido, esperar en Él, esperar en Dios, que Él de verdad te muestra el camino. O sea, una vez vi una imagen, pues en redes sociales, que uno es pendiente de una florecita, pensando que ese es tu plan, y uno no se da cuenta que el plan de Dios es un campo entero, es Completo. un vivero enorme, y uno no, o sea, de verdad uno no se da cuenta, pero el tiempo y el proceso te lo va mostrando, no es fácil, porque de verdad que no es fácil, seguimos en proceso, seguimos aprendiendo, somos humanos, nos equivocamos a diario, nos da rabia, nos seguimos enojando, pero es Ah, eso, o sea, hablando, seguimos. me gustaría que nos pudieras explicar cómo era esa Isabel, cómo era esa Isabel antes de su encuentro real con el Padre. Porque, como les he dicho a todos, no significa que Isabel no haya conocido a Dios. Claro, Isabel lo conoce desde que nació, incluso desde antes de nacer. ¿Sí? Eso ella lo tiene claro. Pero hay encuentros con el Padre que tocan, que transforman. ¿Sí? Cuando Dios le pone a uno la mano acá en el hombro, transformó. Eso se vino con toda. ¿Listo? Pero quiero que de pronto para que las personas que no te conocen, los que no te hayan visto, ¿sí? Puedan entender un poquitico más quién era esa Isa. Entonces, lo vamos a traer como en una línea del tiempo, desde el amor, desde lo que tú también desees contar, desde lo que tú desees comunicar con el mundo. Aquí no hay pues algo de fuerza, tienes que hablar, no. Como te dije al principio, te vas a sentir tranquila y confiada en todo. Entonces, pero sí quiero que nos muestres ese mundo de Isa antes de una transformación del Padre. ¿Cómo era mi Isa Bella? Bueno, eh, Isa de antes de todo este proceso, y creería que ahorita todavía tiene algo de eso, siempre ha sido una mujer o una niña, porque yo lo puedo identificar así como una niña, basada, que se
en el amor, o sea, siempre actuaba en base del amor. Pero ¿a qué le llevó esto? Isa vivía literal en un cuento, como si uno tuviera unas gafas de realidad virtual, se pone las gafas de realidad virtual y yo andaba así, en mi cuento, en que yo solo veía lo mío, escuchaba lo mío, yo siempre pendiente de que todos los demás estuvieran súper bien, de no poner límites, de ser una niña que confiaba plenamente al amar y al querer tanto, pues confiaba y no me permitía de alguna manera ver el entorno que estaba pasando alrededor, ¿cierto? Entonces yo literal vivía en un cuento, entonces yo quería que todo estuviera bien, que si mi pareja no estaba bien, yo hacía lo imposible porque estuviera bien, que todo fuera color de rosa, por decirlo así, todo fuera color de rosa. Y eso me trajo un montón de velos, capas, se me fueron poniendo capas, 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 que no me permitían literal ver o avanzar. Y así mucha gente me dijera muchas cosas, Dios me mandara señales, porque Dios, como tú dices, siempre estuvo. Dios me mandara señales, me dijera cosas, yo no, yo seguía, yo tenía capas en los ojos, en los oídos, en la boca, o sea, yo no hablaba, o sea, yo no decía las cosas como eran, y yo estaba en un cuento literal, eso era, o sea, yo era una niña, yo era feliz, pero que todo el mundo estuviera bien, todo el mundo estuviera bien, sin importar pues lo que pasara conmigo, o sea, perfectamente dejé pasar oportunidades, dejé vivir momentos, de estar en situaciones donde yo quería estar por estar en otras. Entonces, literal, así, o sea, yo hice un cuento en mi pasado, un cuento como cuando uno hace un checklist, o sea, quiero esto así, tal cual, sin importar que el entorno no fuera así. O sea, literal, como les digo, yo tenía mi videojuego, mis gafas de realidad virtual y así me quedé. Y así me quedé, literal. Esa era la Isabel de antes. ¿Qué le rescato? Porque hay algo que Male también me decía mucho, o sea, no nos juzguemos, tampoco es darnos tan duro. ¿Qué le rescato? Que Isabel hacía todo eso en base al amor. Y a uno dice, pero eso es bueno. Hacer todo en base al amor es bueno. Sí, es bueno, pero a medida o a razón de que lo estás haciendo, qué estás dejando de hacer. Si lo estás pensando en ti, estás pensando en el amor de los demás, no en el amor tuyo. Entonces, literal, esa era la Isabel de antes, o sea, esa era la Isabel que haga de cuenta una princesita que veía en su cuento. Yo voy tomando Mira, tú vino, pues. hablaste. Sí, también estaba tomando el mío porque está súper súper bella tu historia. Tú hablaste y se me movieron muchos recuerdos de cuando te conocí por primera vez, ¿sí? Me fui como que me transporté un poquito allá. Y esto vendría siendo como la siguiente pregunta. ¿Cuál sería de lo que tú has vivido, Isa, Flor, o ese vacío profundo que sentías en ese momento que te querías forzar para que todo fuera supremamente bien y que todos estuvieran en paz y en amor? ¿Qué pasaba allá? ¿Qué puedes observar ahorita estando en el futuro de esa realidad de esa época? Cuando, pues obviamente yo viviendo en mi cuento, o sea, yo literal tenía mi checklist súper bien, mi matrimonio, mi trabajo, mi estabilidad, todo súper bien, ¿cierto? Sin importar cómo llegué ahí, porque eso es otra cosa, o sea, en las gamas de realidad virtual yo estaba súper bien de acá, pero de aquí lo que estaba, yo pasé por mucho, ¿cierto? Pasé por Sí. mucho. Eh, yo creo que el dolor más fuerte fue como ese totazo, darme ese, ese golpe contra la realidad, o sea, como con darme de frente y ¡pum! Que todo se cayera, que todo se derrumbara, o sea, que de un día para, no, ni siquiera, de horas, en segundos, se me derrumbó todo.
todo, y ahí viene ese vacío. Se empieza a Que, sentir que el vacío de que esa checklist, esas expectativas, todo lo que yo por muchos años, porque fueron muchos años, formé y creé, no había nada. O sea, literal, no había nada. O sea, todo eso se espumó. Entonces, eh, darse cuenta uno de eso, ahí sí uno se da cuenta que el mundo se le mueve. O sea, literal, ahí sí estás viviendo de verdad. Párate porque la vida empezó. O sea, no quiere decir que no haya vivido, no haya hecho las cosas pues bien y que Isabel tampoco pues haya como experimentado, no, obviamente no, pero claro, la realidad de lo que en realidad se había construido, la estaba viendo. Y ahí sí fue lo duro, quitarme eso. cuando sentiste ese vacío del que acabas de decir, antes de entrar yo a analizar lo que dijiste, exactamente que tú dices, le llegó el golpe a la realidad y sentí un vacío. ¿Qué vacío sentiste, Isa? ¿Cuál fue ese vacío? Literal, cuando uno hace pues el checklist y todo eso, es uno obviamente de impresionar, de aparentar, se me derrumbó todo. O sea, ese vacío de, de quedar ya completamente sin ningún cuento, sin ninguna trama. O sea, de que se te ¿Abandono? derrumba todo. ¿Cómo? ¿Abandono Abandono sería? ¿Un total. vacío de abandono? Total, abandono, empezar de cero, volver a reconstruirse, de, de verse uno completamente como solo, a pesar de que siempre he tenido el apoyo de mi familia completamente, porque si es el momento, yo creo que yo no hubiera sido nadie sin mi familia, sin mis papás, sin mis hermanas, sin tanta gente que estuvo ahí. Pero a veces uno busca de unas personas que uno quisiera que estuvieran más ahí y que le devuelvan a uno todo ese amor que uno entregó, ¿cierto? Bueno, Entonces sí, obviamente el vacío era abandono, el vacío abandono, era tristeza, el vacío tristeza, era soledad, soledad, una angustia de depresión. yo ya qué voy a hacer, depresión total. Arrancas de cero, mijita, y hágale pues, porque aquí se fue todo, se evaporó. ¿Qué intentaste en ese momento hacer? ¿Qué intentaste en ese momento? No, pues lo medianamente que mi mente en ese momento podía era buscar conversaciones, lo que tenía la Isabel del cuento, hablar, dialogar, poder encontrar las soluciones, porque yo siempre quería buscar soluciones, siempre quería solucionarle todo a todo el mundo, solucionar, quería solucionar, entender. Yo buscaba entendimiento de qué estaba pasando y por qué estaba pasando eso. Porque pues en mi mente solo estaba que yo había actuado en medio del amor, que yo no había hecho pues como nada malo, de que yo todo lo había hecho bien, ¿cierto? Entonces yo quería entender, busqué formas de dialogar, conversar, busqué pues ayuda psicológica para mí, para las otras partes, pero pues en realidad nada dio, nada funcionó, nada llevó a que yo volviera a mi cuentico pues. Bueno, ya voy a empezar a tocar ciertas partes. ¿Listo? Aquí vamos a dar un poco más, más de entendimiento, pues hasta donde tú lo permitas, obviamente, Isa. Cuando tú dices, me regreso a la pregunta anterior, entré en un vacío y todo empezó de ceros, ¿en qué situación específica estamos hablando? Ok. Em, yo estaba en un momento que en realidad para una mujer es algo muy bonito. Yo estaba en embarazo, esperando a mi hija, eh, en una ilusión. Increíblemente, pues, mi proceso pues, de embarazo fue muy triste. Yo nunca me sentí linda, mm, muy, muy sola.
en temas de acompañamiento, pues, de pareja o, sí, o sea, mi embarazo en sí no lo sentí acompañado. En realidad yo me sentí muy solita, muy solita. Y en la espera, pues obviamente de mi hija, eh, pues yo pensaba otra vez en mi cuento de hadas. Yo esperaba que fuera algo maravilloso. Me acuerdo que paralelo en ese tiempo estaba otra amiga embarazada y felices porque las dos estábamos embarazadas, pero yo la veía a ella hermosa, yo la veía feliz tomándose fotos en embarazo, yo veía algo hermoso y yo me miraba y no me veía así. Yo decía, pero ¿qué es esto? Pero tampoco sentía algo que me, o alguien o que me decía, sí, estás hermosa, todo. Pues obviamente mi familia siempre estuvo ahí conmigo y diciéndome todo, pues vamos, tú puedes, pero yo no me sentía así, o sea, en realidad yo no me sentía así. Entonces todo empezó obviamente en mi embarazo, que pues, hubiera querido que jamás hubiera sido en ese momento. Ya en este momento entiendo por qué fue ahí. En ese tiempo, vale más que sabe, yo No lo pataleaba, entendías, yo no entendía, yo no lo pataleaba y entendías. pataleaba y pataleaba. Pero pues sí fue en uno de los momentos más difíciles donde uno como mujer puede ser un poco más vulnerable por las hormonas, por un montón de cosas. Señora, Hay algo que recuerdo muchísimo cuando yo empiezo todo el proceso con Male, pues me adelanto un tricitín, pero tiene que ver con esto, es que eh, yo le decía a Male que ¿por qué? O sea, yo no entendía la razón. Y ella me dijo algo muy cierto, y es que te lo va a explicar así, Isa. Tú estás acá, estas son las manos de Dios, y tú estás aquí paradita, y Él te tiene así. Y tú estás chapaleando, y ahí yo estoy como encarcelada en las manos de Dios, porque ya me había sacado de ahí. O sea, ya me había sacado, pero yo seguía sin entender el por qué y cómo y para qué había pasado todo eso. Y yo seguía chapaleando, chapaleando ahí en las manos de Dios. Y me decía, era la única manera para que tú salieras de ahí, para que tú quitaras las gafas, para que tú cambiaras de cuento, para que tú salieras. Y, y yo en el momento no le entendía, me dijo, Isa, estás aquí pataleando, y Dios y yo estoy aquí, y vamos a lograrlo, y vamos a salir, pero después lo vas a entender. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo así? ¿Cómo es posible? Y sí, uno no lo entiende en el momento, pero es así, y uno termina agradeciendo todo, 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 todo. todas las enseñanzas. Mira, Isa, todo lo que acabas de decir, eso es para hombres y mujeres. Yo necesito ayuda. ¿Qué te llevó, hija mía? Yo, fueron muchas cosas, obviamente, fueron muchas cosas. Hablamos pues como esos puntos de quiebre donde de verdad a uno ya lo pone a pensar mucho. Eh, Entender en mi mente que iba a ser mamá soltera, algo que tanto evadí, algo que tanto me cuidé en mi adolescencia, en mi adultez, pues eh, primaria, pues por decirlo así. Eh, Esos puntos de quiebre, o sea, me llevaron como a entender que ya tenía que buscar pues ayuda, obviamente empezar todo ese proceso, no tener un parto como yo lo había querido, un parto muy sola, por raíz de la pandemia, de que obviamente pues yo no estaba completamente bien en esa relación. eh, no poder estar ahí con mi mamá, con mi familia, mis hermanas, todo eso me lleva a pensar un montón de cosas. De ahí viene, pues después de que nace mi hija, una lactancia muy triste, muy dolorosa, porque increíblemente pues la lactancia no va de acá, va al mental. O sea, la lactancia, tú tienes que estar bien para que todo funcione. Y yo hice hasta lo imposible, me dio mastitis casi 3 veces. Yo ya no sabía qué más hacer, mi cuerpo no me respondía. Hacíamos todos los remedios caseros, todo lo posible, todo. Y hasta mi asesora de lactancia me decía, y sabes que no,
O sea, yo soy pro lactancia, es mi trabajo. Y en este caso yo no te voy a pedir a ti que lactes. Es imposible que una mujer en las condiciones que tú estás, obviamente a mí ya sí me habían diagnosticado depresión, pero ya obviamente me habían diagnosticado depresión postparto. Yo ya estaba tomando, o sea, mi niña nace y a los 8 días yo ya estaba tomando pues las pastillas pertinentes pues, después de un parto y yo estaba tomando 3 pastillas de depresión aparte. También pues obviamente mi organismo y todo empezó también a fallarme un montón. Y bueno, entonces la lactancia se me bloqueó por completo, o sea, bloqueada, bloqueada, bloqueada. Mi mente no, o sea, de verdad no conectábamos. Tomar la decisión de que yo ya no podía lactar por algo que me había preparado todo el tiempo y a lactar a mi hijo. Ese fue otro punto de quiebre que yo dije, wow, no, ¿qué es esto? Dejo de lactar, como que doy un respiro, mi cuerpo empieza a funcionar un poquito mejor y ya, hoy vuelvo y caigo en una depresión muy fuerte. Increíblemente, era una depresión muy, muy propia, no, no muy enfocada en mi hija porque siempre estaba pendiente de mi hija. Obviamente había momentos donde no podía estar como muy, muy acompañada de ella, pero gracias a Dios tuve a mis hermanas, a mi mamá ahí dándola toda, pendientes, pendientes bajones, yo me ponía verde, porque obviamente pues uno se desequilibra en muchas cosas, cuando uno tiene depresión pues uno no se quiere alimentar muy bien, hay muchos cambios de humor, muchas cosas. Entonces, pues claro, ya viene a afectarse otra vez el cuerpo y empiezan a mezclarse muchas, muchas cosas. Yo, que como que la gente no me entiende, que la gente no me escucha, que mi forma de comunicarme no es la correcta, eso me generaba aún más. Yo decía, Dios, o sea, ¿qué más hago? O sea, yo no me quiero sentir así porque hay algo que sí les debo decir. Yo veía que lo que yo estaba sintiendo no era parte de mí. ¿Por qué? Porque aún así yo anteriormente estuviera en mi cuento de hadas y así me pasara lo que me pasara, perdonara lo que perdonara, yo salía adelante, ¿sí me entienden? O sea, yo salía, yo no me quedaba sumergida en en una depresión, ¿cierto? Obviamente en este caso pues fue muy diferente porque las mujeres que han sido mamás saben que un posparto es muy difícil, los 3 primeros meses son muy duros. Yo creo que desde eso que a mí me pasó, esos 3 primeros, yo siempre le he dicho a Dios, no me permitas olvidarlo, no me permitas olvidarlo porque yo no quiero volver a pasar o vivir algo así. O sea, yo no quiero volver a pasar por algo así. Y, y esos quiebres, claro, o sea, te llevan ahora sí a pensar un montón de cosas. Yo quiero salir de acá, o sea, yo quiero. Y, y obviamente pues las relaciones empezaron también a verse muy turbias, muchas peleas, muchos insultos, muchas, sí, o sea, momentos que para mí cero me contribuían en la depresión. Y obviamente pues también se veía involucrada mi familia, que era lo que yo menos quería. O sea, si algo que yo siempre quería, como les decía al inicio, o sea, yo quería que todo el mundo estuviera bien y para mí mi familia es sagrada. O sea, yo me duele cuando pasa algo, cuando estamos distanciados, cuando las cosas no fluyen como deben ser y más si venía desde mi parte, donde que el entorno que yo estaba generando, lo que estaba viviendo, era triste y doloroso ver a mi mamá agobiada, como mi niña sí está bien, que está viviendo, ¿sabe? Mírenla cómo están, vayan a la habitación a ver si ella está bien, porque yo, claro, empecé a tener noches sin dormir. O sea, gracias a Dios, porque Dios es perfecto, o sea, Dios es perfecto. Me hay una niña que duerme derechito desde los 2 meses y medio. Entonces, mientras mi hija sí dormía en la noche, era yo la que yo no podía dormir.
por la depresión. Yo decía, Dios, tengo una bebé que me permite descansar, pero mi cuerpo y mi mente no. Y para mí eso era terrible, o sea, yo noches en vela impresionante, no entendía el por qué. Era muy, muy, muy fuerte todo eso, la verdad era muy fuerte. Y ver a mi mamá, ver a mis papás sufrir también, porque obviamente va a ser su niña y su hija toda la vida, y va a ser el mismo dolor si me ven sufrir. Mis hermanas también, un dolor que yo sé que les sintió a ellas, les generó también mucha rabia, les generó mucha ira. Y verlas también en esa situación muy, muy teso, porque pues les estoy diciendo esto en proceso, ¿cierto? O sea, no fue el primer mes, o sea, esto duró casi 8 meses después de que nació mi hija, todo esto, o sea, todo esto. Fueron muchos, 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 muchos momentos que yo decía, pero y entonces las pastillas no están haciendo nada. Yo iba a miles de lugares, yo fui donde padres, yo fui a iglesias cristianas, yo hacía de todo, de quiebre, de todo, porque siempre pasaban mil cosas. Y yo decía, ¿qué más? ¿Qué más? Por más, ¿qué más tengo que vivir? ¿Qué más tengo que pasar para salir de ahí? O sea, dejar de patinar, dejar de patinar. O que, ay, es que no puedo decir que tengo depresión postparto porque eso, ¿qué va a pensar la gente? Y No, y muchas se quedan calladitas. a mí me ¿Te pasó pasó, eso? me dijeron, usted está loca, y yo, no me digan eso, o sea, lo que estoy sintiendo no es normal, o sea, las hormonas o lo que estuviera viviendo en ese momento, entendiendo lo que les digo, hay algo en mí en ese tiempo que yo decía, no pertenece, hay algo en mí que no me pertenece, que esto no está en mí. Y claro, y vivir una depresión de tu bebé, que se los voy a decir así crudo, es, yo era una mujer que tenía a mi hija súper bien, impecable, pero literal uno se olvida de uno en muchos aspectos. Y así tú no tengas depresión, obviamente en el posparto pues uno, pucha, no se puede ni arreglar, no se puede como acomodar en muchas cosas, obviamente bien, pero literal yo me, me descuidé de una manera que es que me desconozco, o sea, me desconocí en ese momento, porque yo ni siquiera era consciente de, a veces de mis ciclos, yo no era consciente de organización de porque yo quisiera, sino porque mi mente estaba completamente ida y era muy, muy fuerte. O sea, yo admiro y honro completamente a las mujeres que han pasado por las depresiones y sobre todo las postparto, porque uno en esas sí que uno necesita más apoyo, más ayuda, una red de apoyo que esté ahí. O sea, si alguna está viviendo una depresión postparto, una depresión, No le, péguense de cualquier red de apoyo y lo más de Dios. O sea, si no tienen a nadie, busquen en Dios porque es el como primordial, hijo. literal. Por favor, denle una lactancia consciente a ese bebé. Entonces, ¿Vale? Isa, señora, Hay algo que me haces recordar y que lo quería también dale, traer dale. al live. Eh, increíblemente, muchos ángeles en mi camino, que yo, cuando hablamos pues del live, te dije que yo quería mencionarlos, pues eh, al final pues que llegó donde ti, pero antes me hicieron de alguna manera el proceso como de tomar respiro, ¿cierto? Ay, me encantaría agradecer, pues yo sé que él no está en este momento, pero mi hija en su momento fue una persona muy linda, muy humana, muy humana. Cuando ustedes decían tener un hijo, búsquense un buen médico, un buen humano, sobre todo. Nunca voy a olvidar una frase que me dijo y eso me marcó para toda la vida. Y él me lo dijo así de sencillo. Isa, yo me voy a encargar de que la herida en tu alma y en tu corazón no sea tan grande como la que tienes en tu cuerpo y te va a quedar en tu cesárea.
Y yo eso, wow, yo eso nunca lo voy a olvidar y tal cual fue así. Mi parto fue muy, muy solito, pero él se encargó de que yo no recuerde dolor. Yo no recuerdo un dolor profundo. Pues yo sé que una cesárea duele y duele a los días, pero que yo tenga un recuerdo que, pucha, qué cosa tan horrible, no. Y sé, obviamente, sé por Dios que lo permitió así, y sé por mi ginecólogo que fue adorado y me dijo, yo me voy a encargar de estar ahí. Y literal, él nunca me dejó, él fue un angelito. De ahí para allá vino pues obviamente mi asesora de lactancia, también tuve una dula muy linda, mi psiquiatra, mi psicóloga, que en su momento pues estuve pegada de ellas con mi tratamiento de lo de la depresión, que obviamente en mí, como les contaba, no tenía pues, o yo sentía que eso no hacía parte de mí, pero en su proceso fue muy lindo. Y uno también tiene que agradecer esos ángeles que se les ponen a uno en el camino. ¿Para dónde arrancamos? Estaba Isa. ¿Cómo hiciste? Vendría la siguiente pregunta. ¿Cómo llegaste a pedir ayuda para iniciar tu proceso de transformación, mi amor? Bueno, como pues yo les dije antes, yo fui a todos, o sea, yo soy muy católica, algo que sí he tenido siempre al lado y ella nunca me ha dejado es la Virgen María. La amo. Siempre, 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 ella siempre ha estado conmigo y creo que fue una de las principales que me ayudó a sostenerme en mi hija. Eh, una de mis hermanas me dijo en su momento, porque también mi parto no fue un parto normal, mi parto fue una cesárea y duró 2 horas. No es normal, una cesárea dura 30 minutos. Y en medio de la depresión un día yo decía, Dios, ¿yo por qué no me morí? O sea, ¿yo por qué no morí en mi parto, pues en el parto de mi hija? Y una de mis hermanas me dijo, Isa, yo ya sé, o sea, tú no moriste o no, tú estás acá, es por Ana Lucía, por tu hija. Si ella no estuviera, tú no tuvieras la fuerza para sobrellevar todo lo que te está pasando. Y efectivamente, o sea, yo me aferré de mi hija para poder salir adelante. Entonces, cuando me pasan todo esto, yo ya llevo o casi 8 meses en depresión y yo no veo salida. Sigo teniendo como conflictos con muchas personas, con falta que me entiendan, que no me escuchan. Yo decía, Dios, ¿qué es esto? En ese proceso, esos 8 meses, al mes y medio que nace mi hija, se me muere mi perrito, que fue mi primer hijo, por decirlo así, mi perrito, mi hijo perruno. Y en medio de cómo yo estaba en la depresión tan fuerte, mis familiares pues no quisieron que yo lo viera, no me pude despedir de él, no pude estar ahí para pues despedirme, enterrarlo. Y eso me dolió mucho, para mí eso me quedó en mi mente completamente. Y fue muy fuerte, pero entiendo, ahorita entiendo por qué mi familia lo hizo, en su momento me dio rabia, me dio desespero, obviamente. Pero lo entendí pues porque ellos estaban preocupados, pues si sale está muy mal, donde le Sí. mostremos al perrito, donde sea así, se nos pone peor. Entonces, tengo una amiga muy linda que amo, la quiero mucho. En una de tantas conversaciones cuando salí con ella, porque me despejaba mucho con ella para como salir de un poquito la nubla que tenía. Estábamos hablando de que, pues yo le dije que yo no me había podido despedir de mi perrito y me dijo que por qué no hacía una comunicación animal para saber él cómo está o para despedirme. Y ahí es donde entra Male, me dan su contacto, puedo pues como hablar con ella. Yo le hablo normal, Male, quisiera comunicarme y ahí, a partir de ahí empieza todo. Male llegó literal como una salvavidas a mi vida. Literal me encaminó y me ayudó a poder encontrar la luz y entender que era todo lo que me estaba pasando. No, total, y yo dije, pues, ¿ya qué? Ya había hecho tantas cosas, ya había, eh,
tenía mi psiquiatra, tenía mi psicóloga, iba a misa, tenía el padre, tenía de todo, o sea, yo ya había hecho de todo. Yo listo, les cuento a mi familia que iba a hacer una comunicación animal y todos como sorprendidos, ahora sí, Isabel se enloqueció, que vamos a hacer, claro, porque era algo nuevo para todos. Aún así, todos receptivos, muy lindos, como no, pues vamos a apoyarla, que lo haga, pues ya que. Y recibo una información que yo, pues pucha, no sé ni cómo describirlo, o sea, yo sabía que era él, y él literal, en medio de sus palabras y obviamente confirmándome, porque solo me dijo cosas que solo yo sabía, entendí que por medio de él llegué a Male, porque él decía clarito, te la traje, Male, ayúdala, ella necesita ayuda. Fue fuerte, fue muy, muy fuerte, pero cuando yo escucho esto, yo literal, en mi mente, me arrodillo, me entrego, me, me, sí, o sea, como me entrego completamente y digo, por favor, yo ya no puedo más y, o sea, no, en su momento, pues obviamente, le dije a Male, por favor ayúdame, pero yo literal, eso lo recuerdo como si yo se lo hubiera dicho a Dios directamente. Yo me entrego a ti, no doy más, o sea, no voy más. Necesito una luz, necesito una ayuda más fuerte porque yo de aquí ya no pude, yo de aquí ya no pude. Y arrancaste. ¿Qué cambios empezaste a vivir entonces desde ese momento? Bueno, pues obviamente, como les conté ahorita, pues con Male ya llevo 4 años. En ese momento, cuando yo ya hice como la primer terapia con Male, yo puedo decir que Isabel volvió, o sea, volvió a nacer. O sea, Isabel literal resurgió. A mí no me creían, pero yo terminé esa primer sesión porque obviamente fueron varias cosas que tuvimos que hacer porque fue algo fuerte. Viví algo muy bonito con mi mamá, que tuve un acompañamiento con mi mamá, jamás lo voy a olvidar. Eso creo que te lo agradezco, Male, porque fue un momento con mi mamá hermoso. Mi mamá me ayudó en ese proceso muy lindo, una liberación muy hermosa. Y lo guardo bastante en mi corazón. Después de que terminamos toda esa primera fase, que yo creo que fue la más crucial, para de ahí empezar a entender mis sombras, entender que no solo, ay, sí, qué lindo, superaste la depresión. No, es que tenemos que llevar el trasfondo de las cosas de por qué estamos ahí también, por qué permitiste, por qué te pusiste esas gafas, por qué te quedaste en ese cuento. Entonces ahí teníamos que empezar un proceso de sombras, pero cuando me hago pues como esa primera terapia que me ayudó a liberarme de todas las capas que no me pertenecían, que fueron impuestas, que no fue por mí, literal, Isabel cambió de la noche a la mañana. Yo les puedo decir que yo dejé de tomar las pastillas de la depresión de un día para otro y se supone que uno no puede hacer eso. Uno tiene que, yo me tomaba 3 diarias, uno tiene que empezar a quitarlas paulatinamente y ustedes pueden creer, a mí mi organismo no se vio afectado en nada, yo no tuve desequilibrios de nada, yo no, nada, o sea, tuve pues obviamente respetando mis sesiones con la psiquiatra, le cuento y me dice, Isa, ¿y te sientes bien? Yo estoy perfecta, o sea, yo ya no siento, pues perfecta en lo que sentía antes, ¿cierto? Porque obviamente uno no va a quedar un ser de luz andante, un angelito completamente, no, porque ya de ahí lo que les está comentando que viene el trabajo de sombras y empezar a trabajar en uno mismo para poder eh, entender ahora sí qué era lo que había pasado, el por qué y el para qué había llegado a ese punto. Yo me acuerdo de una frase muy linda que me dijo Male, antes de empezar todo esto, pues obviamente a Male le cuento todo lo que había pasado con pelos, señales, detalles, con todo, Sí, ella con sí todo. sabía todo. Y ella me dijo algo que a mí nunca se me va a olvidar y aún sigo en proceso de eso, que ya lo he avanzado un montón, pero a mi Male me dijo algo muy bonito, ella me dijo, Isa, increíblemente,
vamos a llegar a amar de la misma manera como tú amas, pero de una forma, o de una forma diferente. Vamos a llegar a amar a esas personas, ya no como tú las amabas antes, sino ya como Dios quiere que las ames en este momento, como hermanos, como, como maestros de vida que llegaron a enseñarte mucho. Y a mí en mi cabeza en ese momento yo decía, ¿qué me está diciendo esta señora? ¿Cómo es posible que me diga esto? ¿Yo cómo voy a volver a amar a alguien que, que en su momento me hizo tanto daño? Y yo creo que ahí viene todo el proceso del perdón. Viene todo el proceso del perdón, donde también le pedí perdón a la Isabel del pasado. Le pedí perdón por dejarla, o que se dejara permitir, de no poner límites, el perdón al proceso, porque uno también se da muy duro, no se juzga mucho, pedir perdón a mi hija por, por todos esos momentos tan duros que obviamente ya eran una bebé, pero ustedes no se imaginan, ellos son conscientes de todo y nuestro ser, nuestro Sí. subconsciente y todo absorbe todo eso, el perdón de poder decirle, vamos a hacer a un lado todo y todo va a ser por ti, por mi hija. Male me explicaba completamente y me decía, es que somos 50 maternos, 50 paternos. Y tú no puedes, ¿cómo se dice? Heredarle, ligarle cosas tuyas a tu hija. Y yo decía, completamente, es que yo estoy también trayendo cosas del pasado, o de mi abuela, o de mi bisabuela, que me están afectando ahorita. Entonces, ahí ya después de eso fue que Isabel empezó a ver la vida de una forma muy diferente, obviamente, como les digo, vienen situaciones complicadas y cada vez que yo me sentía que volvía a caer, Male, ayúdame, Male, ¿qué hago? ¿Cómo hago así? Porque para que Male siempre fue muy incondicional, ella siempre estuvo ahí conmigo, nunca me dejó, yo también hacía muchas preguntas, ella siempre estaba ahí para responderme. Y me volví también muy inquietante porque, claro, yo decía, oh, pucha, salí de ahí, pero quiero saber más. Eh, Hágale pues mi vida. ¿O no, Isa? ¿O no fue así? sí, total. Yo quiero, pues, contar dos historias muy tesas con mi mamá. Mi mamá estuvo conmigo cuando me entero de una noticia muy fuerte, que es cuando se da, pues, como que sí, literal, como que me da el primer choque a la realidad. Yo estaba embarazada, estaba en la casa de ella. Y en medio de que me entero, pues, de todo eso, a mí me dan muchas náuseas, me dan muchas ganas de vomitar y me voy para el baño. Sostengo mi barriga porque obviamente con ganas de vomitar pues se siente muy feo en una embarazada. Nunca olvidar, mi mamá me aferraba y me cogía también de la espalda y me agarraba el pelo y me decía, hija, por favor, no, no lo hagas. Estoy acá, estoy acá. Y ella como que suplicaba al cielo, como, mis niñas, no, por favor, que no pase nada, ella solo pensó. Sigue, por favor. Entonces, que creo que ha sido de las noches más difíciles de toda mi vida. Mi mamá, pues obviamente me abrazaba y estaba ahí conmigo. También estaba rodeada de muchas otras personas muy lindas, que como les digo, gracias a Dios siempre tenía una red de apoyo muy grande y muy linda. Y ver a mi mamá con ese dolor, con sentirlo de ella tan propio y que pidiera por las dos, porque ni siquiera estaba mi hija todavía acá, seguía en mi barriguita. Fue un momento muy, muy teso. Yo sé que pues en medio del dolor nos unió mucho. Ella nunca, nunca me soltó. Mi hermana Diana tampoco, mi hermana Laura en su momento fue un apoyo también muy grande.
Pero hablando de mi mamá, creo que ahí es cuando uno de verdad, fue mágica, se da cuenta el poder que le da a uno ser mamá, de poder llevar y cargar todo, hasta el dolor de tu hija que está llevando una hija. Es increíblemente. Y ya después, cuando ya hago el proceso con Male, que recuerdo mucho, Male me dice, tú tienes tu mamá viva, ¿cierto? Yo sí, gracias a Dios, mi mamá está acá conmigo. Sería bueno que ella te acompañara en este proceso porque es una ayuda muy grande. Mi mamá no lo dudó ni un segundo, ni un segundo. Hicimos todo el proceso de liberación tan hermoso, que ella estuviera ahí conmigo. Recuerdo que me quedé dormida en sus piernas y ella seguía y seguía porque ese momento fue muy fuerte. Yo me sentí muy, muy agotada y yo me acuerdo que yo me quedé dormida en sus piernas y ella seguía orando conmigo, orando y me consentía y me consentía. Vamos, hija, que podemos, que podemos. Ella también con una fe, porque algo que sí les puedo decir, cuando yo empecé con Male, la fe que yo tenía, la perseverancia que yo tenía, las ganas de salir de ahí eran una cosa loca, pues. O sea, yo dije, yo no pertenezco acá, o sea, yo no quiero seguir acá. Yo ya sabía, yo ya sabía lo que yo ya no quería más. Y, y mi mamá fue un pilar gigante y ahí fue que me di cuenta que estuvimos así agarraditas. Mi mamá, eh, obviamente yo ya era mamá también, y con María, impresionante. El rosario fue un sustento en ese momento muy grande. El rosario para mí fue como una ratificación de que te diga, aquí estoy. Yo nunca me he ido, nunca me he ido. Y fue algo muy, muy bonito. Mamá, te amo mucho, yo sé que me estás viendo. Y nunca, nunca voy a desconocer lo grande que eres. Eres la mujer más perfecta y hermosa que Dios ha puesto a mi lado y que si no hubiera sido por ti tampoco yo sé que lo hubiera logrado. Mi mamá ha sido lo más hermoso y yo sé que ella le cuesta entender lo grande que es y aquí te lo digo, mami, tú eres un, un tesoro muy grande que Dios nos dio a mí y a mis hermanos. Amén. Diferente. ¿Cómo empezaste a verlo? ¿Cuáles fueron esas señales tan bonitas? ¿Cómo empezó esa transformación? ¿Cómo cambió tu mundo nuevamente sin colocarte las gafas que te colocabas antes? No, pues yo entendí que Dios literal estaba en todo. Yo creía que, bueno, Dios está si voy a misa, Dios está si oro todos los días, Dios está, pues, algo así. Y yo entendí y contigo entendí que Dios estaba en todo, que Dios estaba en la comida que iba a comer, en las intenciones que iba a hacer, en las conversaciones que iba a tener. Dios estaba en mi hija, o sea, el hecho de solo ver a Ana Lucía crecer, a mi hija eh, ser como es, de linda, de extrovertida, de ocurrente con sus cosas, de apegadita a mí, porque increíblemente es una niña muy apegadita a mí. Yo empecé a ver el mundo de una forma diferente. Obviamente está que en el proceso fui aprendiendo. No quiere decir que yo no haya tenido momentos difíciles, no siga teniendo momentos difíciles, ya cada vez mis procesos son diferentes, ya luego pues ya mi proceso es, cumplí con el perdón y lo sigo cumpliendo porque uno sigue perdonando, obviamente, y uno sigue en ese camino, pero por lo menos uno ya tiene herramientas de cómo llevarlo, ¿cierto? Pero ya vienen pues Sí. otros procesos donde Dios también de listo, ahora vamos a aprender en la parte de relacionarte, ahora vamos a aprender en la parte económica. Entonces es entender a Dios ahora sí en grande, en todo, que Dios está en todo, entenderme, verme como mujer diferente, verme que yo era atractiva, que yo era una mujer que podía ser amada nuevamente.
que tenía un cuerpo lindo, que no por haber sido mamá y estar soltera no tenía la oportunidad de volver a relacionarme, a que me miraran, a que como coqueteada, yo qué sé, o sea, volver a ser esa mujer que quería vivir de verdad, sin estar en su Sí. cuento de hadas. Y Dios me permitió ver todo eso. O sea, literal fue ponerme los ojos de él acá, ya no unas gafas, sino los ojos de él y entender lo lindo que era vivir. ¿Qué hay de la nueva Isa? ¿En dónde llegó? Ya todo, ya nos mostraste toda la película. Bueno, ahora, ¿qué hay de la nueva Isa? Cuéntanos. No, pues, de todo, de todo. Aprendí mucho a conocerme. La nueva Isa tiene ya unas conversaciones más profundas. La nueva Isa tiene un testimonio que dar, puede evangelizar de alguna manera la palabra de Dios de una forma muy genuina, muy tranquila, muy natural, muy natural. Eh, He logrado, y ni siquiera porque yo lo he buscado, muchas mujeres se han acercado a mí a decirme cómo hiciste, cómo lo lograste, ayúdame. Y simplemente le digo, conozcan de Dios de la forma que a ustedes más quieran, les funcione. Es que no, es que yo no creo en eso, no, es que no se trata de creer, lo que a ti te funcione está bien, Lo que sea. lo que sea, mientras venga desde el bien y la luz, obviamente, porque nada, Sí. nada funciona si no es desde ahí. La Isa de ahora aprendió a poner límites, aprendió a decir, hey, esto no está permitido. La Isa de ahora trabaja incansablemente mucho más que antes. Siempre he sido muy trabajadora porque desde que tengo 20 años trabajo y eso me hace muy orgullosa, pero ahorita lo hago con más dedicación y más empeño desde que soy mamá, porque sí, o sea, literal, uno es mamá y pum, tienes poderes mágicos increíblemente y sacas todo, así tú no lo creas. La Isa de ahora es una mujer muy observadora, escucho mucho más, eh, intento ya canalizarme yo misma, mis emociones, obviamente hay momentos que no lo logro y me perturbo un poquito, pero pues ahí tengo a Male que siempre me ayuda a direccionarme. La Isa de ahora, si tiene momentos de rabia, angustia, de que no encuentro eso, puede respirar, no volver a caer en el fango, quedarme allá metida en lo oscuro, no, tengo herramientas como salir y no llegar a esos momentos. O sea, yo ya sé que yo no llego a esos momentos, obviamente tengo frustraciones, tengo tristezas, tengo cosas, pero sé superarlo y tengo días donde, listo, tengo mi mal genio, soy más calladita, pero intento como desmenuzarlo y pasar y salir. Entonces, sí es una Isabel muy diferente, una Isabel muy, muy diferente. Eh, Creo que me volví un poquito más canalizadora de miradas de personas, sé mucho la intuición, sé que puede expresar o no esa persona y es muy, muy teso porque eso a veces me ha costado y en mi cabeza soy como, ¿será que sí es lo que estoy pensando? Porque claro, yo hice un proceso interior muy fuerte que quisiera pues obviamente llegar más a fondo y lo voy a hacer, pero como les digo, ha sido de muchos ires y venires, pero eso me ha ayudado mucho y cuando tengo esos momentos así como un poquito más trascendentales, llego, Male, me está pasando esto, eso es verdad, eso no, y Male, ahí está, eres tú tienes el don, tú lo puedes hacer, tú sabes cómo llevarlo, y ha sido muy bonito, muy bonito. Obviamente no me pasa con todo el mundo, no me pasa en todo el momento, no, no es así, pero estoy en ese proceso de poderlo expandir más y poder aprender más. O sea, la Isabel de ahora es muy, muy diferente, pero sí o sí, teniendo
el amor siempre en mí, pero ya lo sé manejar de una forma muy diferente, la verdad. Cuando a mí me pasó todo eso, recuerdo que una persona me decía, es que Isa, tú tienes que subir tu nivel de maldad. Y a mí eso me rayó mucho en la cabeza y yo, pucha, tengo que ser mala para que no me pasen las cosas. Y luego entendí que no, o sea, yo no tengo por qué subir mi nivel de maldad, es que mi diseño original es así como Dios me hizo. Lo que pasa es que tengo que aprender a cómo llevarlo, cómo llevar el amor a muchas personas que no pase sobre mí, sino que yo se los dé y permita entregarle de una manera sana y respetuosa, con límites, sin que me afecte a mí. Entonces yo creo que la Isabel de ahora es una guerrera increíble, pero que no está dispuesta a guerrear las batallas de nadie más. Amén, que así sea. Me encanta cuando dijiste. Bueno, deme un tiempito, voy a... Dale, dale. Es que me están escribiendo acá, les voy contando mientras se va organizando de que creo que Instagram no nos da tampoco mucho tiempo. Bueno, voy a hablar seriamente con Instagram, voy a hacer un proceso de perdón. Bueno. Con Instagram, Para señora, te escucho. todos nos acompaña pues el arcángel Ariel. Es bueno ser quien eres. Eres hermoso, estás creciendo y aprendiendo a hacerlo. Hay un espíritu valiente que se arriesga en cada decisión. Estás participando en la danza de la vida en ese bonito planeta Tierra, que te permite participar sin condiciones ni restricciones. Todo eso es algo que evoca nuestra mayor relevancia y respeto. Nosotros los seres de luz que iluminamos y evidenciamos tu camino, nos arrodillamos ante ti y te decimos gracias por tu enorme grandeza. Al sentir este poder, experimentarás la solidez y allí tus respuestas. Tu grupo celestial estará allí contigo siempre, no te abandonaremos, pero eres tu camino en la tierra y verás hacerte consciente que tú tienes las llaves. Eso es algo que no podemos hacer por ti. En la creación solo hay una alegría. Al girar tus llaves, abres puertas y solo tú dices sí a ti mismo. Literal, nos invitan a creer en nosotros y no perdernos nunca nuestra esencia, lo que estábamos hablando ahorita. Esto no lo hago pues porque fue la cartica, no, la que nos quiso traer todos nuestros arcángeles para hacer el mensaje para todos y no creer en nuestra esencia y luchar con ella, o sea, luchar con ella y aprender a cómo llevarla y creer en nosotros de verdad. ¿Cómo llegaste a canalizar a través de oráculos, Isa? Contigo, aprendiendo, también investigando, me volví muy inquieta como te decía. Me gusta mucho que sea algo de alguna manera que yo conecte con la carta y al azar, por decirlo así, y que sea una conexión que yo doy desde mi ser, de la intención de la persona que me lo pida. Entonces, la verdad ha sido algo, una herramienta, no es que la use todos los días, no es algo que yo ande con él para arriba y para abajo, de hecho puedo pasar semanas, meses sin yo usarlo, porque es cuando me nazca y me lo pidan. Y ha sido muy bonito, de verdad, muy, muy bonito, y le he dado mensajes a las personas muy, muy chéveres. Y lo uso es sobre todo también para mí, para momentos orientarte. Exacto, conectarme. He tenido tiempos donde yo digo, no le voy a preguntar a Male, no voy a hacer nada con Male, yo soy capaz, yo puedo, yo ya aprendí, que hasta Male me dice, ¿usted qué le pasó? ¿Dónde estaba? Y yo, no, es que yo soy capaz, yo puedo. Claro, Y amor. así también lo he hecho, y ha sido muy, muy chévere. Algo muy bonito de Isa es que ella ya se permitió creer en ella misma y así no tenga el oráculo, ella ya puede creer en su intuición, Sí. creer en lo que ella percibe por las claris que tienen. Las claris
Luego vamos a hablar de las famosas claris, ¿sí? Que son las que nos acompañan a todos los seres humanos. Cuando confiamos y limpiamos nuestro canal, podemos observarlas un poco mejor. En ese acompañamiento que yo le hago a todas las personas que están conmigo, siempre llega un momento donde yo les digo, ya tú vas solo, ya tú vas sola, ya arranca, ya tú puedes. No podemos volvernos eternos, solamente somos unas personas, todos los que trabajamos en esos procesos, que acompañamos un tránsito y de ahí para adelante arranque, qué herramientas hay. Lo que queremos dejarle hoy en claro a todos ustedes con ese mensaje tan bonito del Arcángel Ariel, que es muy bello para el día de hoy, es que definitivamente ustedes cuentan con un grupo celestial, nos lo acabaron de decir muy claro, ustedes no están solos en el proceso de que ustedes estén viviendo en este momento, en que nosotros debemos aprender a vivir la danza de la vida. Fue otro mensaje muy lindo que acabo de leer, Isa. Veámoslo como lo que es. Demos gracias por la grandeza que tenemos y tomemos las llaves de nuestra vida de la mano de Dios para abrir todas esas puertas que creemos que están cerradas. Démonos un espacio y un tiempo para que la ley del perdón entre en nosotros. Tenemos un testimonio de un milagro real que vino hoy a contarnos y ya vemos hasta qué nivel se ha transformado con todas las bendiciones que ella tiene, con todas las bendiciones que Dios le ha dado en este momento, con un núcleo familiar, con una empresa, con una vida que para ella en este momento es plena, y así lo podemos vivir todos. No solamente es para unos. La transformación no es solamente para un grupo élite o para un grupo exclusivo de humanos. Es para todos los seres humanos porque todos somos hijos de Dios. Absolutamente todos somos hijos de Dios, por lo tanto todos somos hermanos, querrámonos o no nos querramos. Somos hermanitos, ¿qué podemos hacer? Pues amarnos. Isa, muchísimas gracias por estar con nosotros este día. Espero que a todos les haya gustado. Ténganos paciencia mientras podemos organizar para que todos todos los cortes queden en un mismo video. No se afanen que lo vamos a subir. Muchas gracias a esas personitas que nos acompañaron, que nos escribieron, que estuvieron con nosotros. Isa, gracias totales a ti. No, gracias a ti, Male, gracias a todas las personas que se unieron. Ojalá pues pudieran estar en todos los cortes que hicimos. Fue con mucho amor, entendiendo que todo pasa, todo pasa, todo tiene un momento. No quiere decir pues que yo no haya querido contar mi historia antes, sino que el tiempo de Dios es perfecto, había la manera de cómo hacerlo. Qué rico poderlo haber hecho acompañada de ti. De esto Gracias. También me trae muchas enseñanzas de seguir contando mi historia, seguir compartiendo con todo el mundo y entender que podemos ser testimonio para que muchas otras personas se sientan también acogidas y encuentren esa luz. Así que gracias a todos, gracias a ti, Male, gracias a nuestro Papá Dios, y esperamos que esto les sirva a muchas personas. Así va a ser, Isa. Vamos a ayudar a muchas mujeres, a muchos humanos, a muchos hombres, a todos, ayudar para que salgan de esos capítulos que no son de Dios, como es la depresión, la tristeza, el aislamiento, el sentirse abandonados. No, eso no. Dios nos hizo a nosotros con un diseño original muy bonito. Nos hizo en luz y en amor y para eso estamos. Y qué bello escuchar un proceso de perdón de un ser humano que en este momento lo dice sin ningún grado de rencor ni de odio hacia ninguno de los actores o actrices que estuvieron en su proceso de transformación, sino que ya los puede ver como maestros de luz que le vinieron a enseñar muchas cosas y que en este momento de corazón ya los ama y los puede ver como hermanos. Dios te bendiga, Isa, a toda tu familia, a tu hija, a tu pareja, a tu negocio, a todos. Dios los bendiga y los fructifique, y a ustedes muchas gracias por estar con nosotros en todos estos cortes que Instagram nos ha traído hoy. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Gracias, Isa. Dios te bendiga. Chao, gracias a todos.